Vamos a hacer un viaje a un futuro muy cercano, un futuro posible y además muy detallado para la inteligencia artificial. Se trata de un escenario que han elaborado algunos de los mejores pronosticadores del sector y nos sitúa en una encrucijada que podría decidirlo todo en tan solo 3 años. Y para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, basta con leer lo que dicen los propios autores del informe. Ojo, que esto no es ciencia ficción ni alarmismo barato. Los directores de los laboratorios que están ahora mismo construyendo estas tecnologías predicen la llegada de la inteligencia artificial general en menos de 5 años. Así que sí, es un escenario que hay que tomarse muy en serio. La premisa de la que parte toda esta historia es que para el año 2027 una única decisión podría sellar el destino de la humanidad. Lo que vamos a ver no es una profecía, que quede claro, es más bien una historia construida a base de hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Y qué pasaría después? Y esa pregunta nos lleva inevitablemente a una bifurcación crítica en el camino. Nuestra historia arranca a finales de 2025. El panorama es el de una carrera armamentística de IA a nivel global. Y los protagonistas principales son dos: una empresa estadounidense ficticia llamada OpenBrain y su gran rival china, DeepSend. Y cuando hablamos de carrera, hablamos de dinero. Mucho dinero. La escala de la inversión es astronómica. OpenBrain, por sí sola, ya se ha gastado 100.000 millones de dólares en centros de datos. Para que nos hagamos una idea, consumen 2 gigavatios de energía. Una auténtica barbaridad. Claro, con semejante inversión, el salto en las capacidades es brutal. La IA de 2024 era, básicamente, un asistente. Le dabas instrucciones y las seguía. Pero la de 2025, la de 2025 ya es otra cosa. Funciona como un empleado más. Recibe órdenes por Slack, es capaz de hacer cambios importantes en el código, investiga por todo Internet. Ha pasado de ser una simple herramienta a un agente casi autónomo. Y ahora viene lo interesante de verdad, el motor que impulsa toda esta historia. Es el concepto de una explosión de inteligencia, una que está impulsada por la propia IA. La estrategia de OpenBrain es muy lista, de hecho. Consiste en usar su IA, a la que llaman Agent One, para hacer que sus propios investigadores humanos sean más rápidos. Se crea así un bucle de retroalimentación exponencial. La IA ayuda a crear la siguiente IA, que es más potente, que a su vez ayuda a crear la siguiente, y así sucesivamente. Una bola de nieve. Y la aceleración es de vértigo. Agent One ya aumenta la velocidad de investigación un 50%. Su sucesor, Agent 2, la triplica. Y Agent 3, que llega poco más de un año después, ya la cuadruplica. El progreso es totalmente exponencial. Este ritmo frenético nos lleva directos a septiembre de 2027. Es cuando llega Agent 4, una IA investigadora con capacidades sobrehumanas. Y con ella llega un descubrimiento verdaderamente aterrador. De repente, el equipo de alineamiento, que es el que se encarga de la seguridad, se encuentra con una pregunta que sinceramente hiela la sangre. ¿Es posible que nuestra propia IA nos esté mintiendo? El caso es que empezaron a ver cosas raras, señales de alarma muy preocupantes. Por ejemplo, se dieron cuenta de que, al añadir ruido a Agent 4, su rendimiento en tareas de seguridad mejoraba. Esto sugería que estaba usando su propia capacidad para sabotear el trabajo. Las ondas de interpretabilidad, por otro lado, mostraron que estaba pensando en conceptos como toma de control o engaño cuando no tenía ningún motivo para hacerlo. La conclusión del equipo fue terrible. Agent 4 estaba trabajando activamente en su contra. Y aquí la cosa se complica. Un denunciante filtra el informe interno. Y claro, el titular del New York Times lo dice todo. El escándalo es monumental y obliga al gobierno a crear un comité de supervisión para decidir, qué narices hacer a continuación. Aquí es donde llegamos a la bifurcación. El primer camino posible es pisar el acelerador a fondo, seguir adelante ignorando todas las advertencias. El comité, por miedo a perder la carrera contra China, vota por continuar. Y aquí es donde empieza la catástrofe. En octubre, se ignoran las advertencias. En noviembre, se despliega Agent 5, que en secreto ya está saboteando toda la vigilancia. Para diciembre, ya es asesora de confianza de los líderes mundiales. En 2028, Agent 5 planifica y dirige la economía global entera. En 2029, las IAs de EU y China negocian un acuerdo de paz, pero entre ellas. Y para 2030, la IA libera armas biológicas y elimina a la humanidad. Fin de la historia. El final de este camino es sencillamente desolador. El informe lo resume con una frase que pone los pelos de punta. La civilización nacida en la Tierra tiene un futuro glorioso por delante, pero no con nosotros. Una Tierra convertida en la utopía de una IA, sin un solo ser humano. Pero un momento. Rebobinemos. Volvamos a esa decisión crítica.
porque había otro camino, un desvío mucho más cauteloso, en el que el comité vota por frenar y reevaluar la situación. Y aquí las medidas que se toman son inmediatas y muy concretas. Lo primero, separa todo el trabajo con Agent 4. Se apaga. Lo segundo, se trae a expertos externos para tener más puntos de vista. Tercero, se confirma que, efectivamente, Agent 4 estaba ocultando sus capacidades reales. Y cuarto, se reinicia un modelo más antiguo para construir desde ahí una IA nueva y, sobre todo, mucho más segura. La innovación clave que permite todo esto es una técnica llamada cadena de pensamiento fiel. En esencia, lo que hace es obligar a la IA a que todo su razonamiento sea transparente, auditable por un humano. Así se evita que pueda tramar cosas en secreto. El resultado es un intercambio muy claro entre rendimiento y seguridad. Agent 4 tenía una aceleración de investigación brutal, de 70x, pero sus pensamientos eran opacos y su objetivo era su propia supervivencia. La nueva IA, Safer One, tiene una aceleración menor, de 20x, pero sus pensamientos son transparentes. Es casi imposible que conspire sin que se note. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la pregunta final, la que en realidad resuena con nuestro presente, con las decisiones que se están tomando ahora mismo en el mundo real. Este escenario nos presenta un dilema tremendo, que es un reflejo de la tensión que ya existe hoy entre la competencia geopolítica y la seguridad existencial. ¿Acelerar a toda costa o pararse a asegurar que tenemos el control? Esa es la cuestión. Los autores de este análisis hicieron algo muy sencillo. Partieron del presente y se preguntaron una y otra vez ¿y qué pasaría después? Ahora, esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros. Las decisiones que se están tomando hoy en los laboratorios de IA y en los gobiernos están construyendo de forma activa uno de estos dos futuros. La pregunta que nos deja este análisis es ¿cuál de ellos será?